Hay varias personas de las que hemos estado atentos respecto a lo que era la salud de Kate Middleton, su entorno más cercano y familiar. Se ha hablado mucho sobre Carol Middleton, la madre de Kate, que en un principio, cuando sale del London Clinic, acude junto a su marido y a sus hijos Piper y James a Adelaide Cottage para cuidar de Kate. En principio siempre han estado junto a ella. Había rumorología en torno, un poco una rumorología un tanto capciosa en torno a la figura y la influencia de Carol Middleton en la vida de la princesa de Gales. Ahora, bueno, informan que la señora está bastante angustiada tras quedar al descubierto el diagnóstico de cáncer de Kate. De las últimas noticias que conocíamos sobre ella era aquella famosa foto publicada por un medio norteamericano donde aparecía con quien parecía Kate en un coche. Una Kate muy distinta a la que vimos en el vídeo del comunicado. Al parecer dicen que la madre de la princesa de Gales estaría desesperadamente molesta después de ver a su hija contarle al mundo su lucha contra el cáncer. Esto lo afirma un experto real. Esta noticia viene de un medio británico, la revista OK, ¿vale? No es un tabloide exactamente, sino más bien una revista del corazón. Dice que se siente muy preocupada tras la devastadora noticia sobre la batalla de su hija contra el cáncer. Un desgarrador análisis que ha hecho esta persona, este señor, después de que Kate compartiera ese vídeo pues prácticamente con medio mundo. La futura reina, según este experto real, es amada por personas de todo el mundo. Reveló que se había enterado de su enfermedad en algunos controles después de su gran operación en el estómago a principios de este año. Dice una cosa, y es que no sitúa el diagnóstico a últimos de febrero. También es verdad que existen unas imágenes de William en un evento bastante distraído, bastante simpático. No sabemos si postureó de cara a la galería, pero desde luego esas imágenes que datan del 1 de marzo dan un poco que hablar. Sabemos que ella va a recibir ahora quimioterapia preventiva para evitar que empeore y confirma que tanto el médico que la atiende como el equipo de enfermeras son gente brillante. Este experto pone también en palabras del rey Carlos una serie de elogios a su nuera, llamándola valiente y sobre todo, bueno, pues en esa lucha que llevan los dos contra el cáncer. Palabras de Carol Middleton según este experto real. Dice: esto por supuesto fue un gran shock, hemos estado lidiando con la situación. Esto, bueno, reconocen como que ha llegado tarde, como si en algún momento se hubiera dejado a Kate Middleton sola para gestionar esto, y la teoría que llevábamos manejando en anteriores vídeos, como que, bueno, pues prácticamente es ella la que tiene que dar explicaciones y parar un poco todas las especulaciones que se han dado al respecto. A mí me llama la atención, porque para esto tiene una serie de asesores de comunicación. Otra experta real, Jenny Bond, ha pedido a todos que mantengan en sus pensamientos a la madre de Kate, porque ella conocía la realidad desde hace bastante tiempo sobre lo mal que estaba su hija. Aquí de hecho nos hicimos eco de un medio local británico de Birmingham que llegó a decir el fin de semana pasado, entre tanto bulo, que la madre de Kate Middleton había sufrido un accidente de coche mientras se dirigía a su casa después de hacer unas compras. A ese punto hemos llegado. Dicen: puede que Catherine tenga 42 años,
pero sigue siendo la hija de Carol, y para verla pasar por esto y soportar la presión intimidante para explicar todo esto ha debido de ser desesperadamente perturbador. Dice, Kate tiene una relación realmente especial con su madre Carol y la gente dice que ha estado ayudando mucho entre bastidores. La mamá y el papá de Kate, Carol y Michael, no viven lejos de donde se hospedan Kate y William en Adelaide Cottage. Se dice que los padres de Kate a veces llevan a los niños a la escuela. Este extremo no ha sido confirmado. Recordemos que también se dijo que durante este tiempo prácticamente que no se incorporaron al colegio, sino que estaban haciendo homeschooling. Dice, todo esto ha sido útil desde que Kate se estaba recuperando de su operación abdominal. Jenny Bond ha querido compartir más sobre lo importante que es Carol para la familia y dice que ha sido una torre de fortaleza y una presencia reconfortante para los niños, pero que ella también necesita consuelo. Bueno, a mí me llama la atención que ahora con todo el comunicado de Kate digan que las que se han trasladado son la madre y la hermana. ¿Y dónde está el padre? Me pregunto yo. Porque James, el hermano, es verdad que vive en otro país, pero bueno, los padres siempre van juntos, no sé. Todo esto, como digo, al final me resulta bastante raro. Dan algún dato, sobre la famosa foto de Carol con ella en el coche, y efectivamente este medio confirma que es Kate Middleton, pero es una Kate Middleton muy distinta a la que hemos visto, como digo, en el vídeo. Dicen que tienen el testimonio de un testigo que dicen que era un hermoso día soleado y que Kate estaba siendo llevada en el coche conducida por su madre. La princesa estaba sentada en el asiento del pasajero, llevaba gafas de sol oscura, pero se veía bien mientras las dos mujeres hablaban entre sí. Estos son más datos de aquella foto. Yo insisto que a mí la de aquella foto no me parece Kate, como tampoco me parece cuando la pillaron con William en el coche así que salía de espaldas. Como tampoco me parece la del vídeo, y por supuesto todavía colea el asunto de la foto del Día de la Madre, cuyas caras, ya no solo la de Kate, sino también la de los niños, fueron superpuestas de una manera un tanto rara, ¿no? Kate es verdad que parece que por el palacio y demás se le ha querido culpar a ella de todo esto, cosa que, bueno, pues es significativa también, porque en este sentido alguien debería, bueno, pues tomar responsabilidades. A lo mejor se está haciendo de forma privada, pero desde luego, bueno, dice, ella estaba pensando en sus hijos cuando habló con la gente el viernes pasado, refiriéndose al comunicado del vídeo. Dice, esto ha tomado mucho tiempo, recuperarse de una cirugía para poder comenzar un tratamiento, pero lo más importante ha sido que, bueno, gestionar todo este asunto para explicárselo a los niños de una manera apropiada. Bueno, lo que dijo en el comunicado, ¿no? A ver. Dicen que tanto que Kate ha querido poner el bienestar de sus hijos por encima de todo, pero añade que Carol, su madre, no estaría muy contenta con el vacío creado por la falta deliberada de información, algo que evidentemente ha resultado perjudicial para la imagen de la princesa. Ella dice que la cantidad de críticas espantosas que ha recibido por rumores viciosos e infundados le han hecho mucho daño a su madre, mientras veía como ningún miembro de Palacio, entendemos que también aquí incluye a su yerno, a William, bueno, pues decían nada al respecto. Dice, desde que nos enteramos de la salud de Kate, las personas que aman a la realeza de cerca y de lejos le han enviado a Kate y a su familia mucho amor y buenos pensamientos. Comentan que ayer sábado seguidores preocupados acudieron a Windsor para dejar flores y notas diciendo cuánto la admiran. Dicen que ellos no están ahora mismo, que se han desplazado, no sabemos a dónde, pero que se subieron a un helicóptero cerca de su casa en Adelaide Cottage. Es decir,
que, bueno, pues han puesto un poco tierra de por medio, cosa que podíamos imaginar. Se especula con que han ido a su otra casa, Anmer Hall, en Norfolk. Aquí es donde se supone que fueron en Semana Blanca, que luego resultó mentira. Pero bueno. Y bueno, pues nada más, pero me llama la atención un poco todo este asunto con la madre de Carol, que yo personalmente y en las fotos que han trascendido a la mujer se le ve muy seria. Y por supuesto, pues no es para menos con lo que se ha descubierto ahora. Mucha gente me decíais que estaba siendo muy crédulo con todo esto de la enfermedad de Kate. Yo no es por ser más o menos crédulo, pero en el momento en el que ya se le pone nombre a una enfermedad, no apellidos, bueno, pues deberíamos un poco entender, o por lo menos yo quiero pensar así, a lo mejor me puedo equivocar, que ya con todo lo que está sucediendo evidentemente nada sorprende. Pero no, yo no creo que vayan a mentir sobre el tema de un cáncer. Y no creo que vayan a hacer una chapuza, rollo inteligencia artificial y demás, aunque sé que hay muchos vídeos y hay cosas que sí, que a mí también me llaman la atención en redes sociales ahora mismo diciendo que ese vídeo, por ejemplo, una de las teorías podría haber sido hecho por una doble de Kate, a la que le han puesto la cara de Kate para hacerla parecer más normal y cuya voz, bueno, pues está generada por inteligencia artificial, que para eso sí hay tecnología. Yo personalmente lo veo muy, muy difícil, ¿eh? Viendo un poco la chapuza que hicieron con la foto del Día de la Madre, no veo que aquí haya habido un trabajo de gran ingeniería, entre otras cosas, como hemos dicho, porque ahora mismo la tecnología no alcanza para tanto en la creación de vídeos en ese sentido. Que hay cosas que me llaman la atención, evidentemente, pero también creo que dentro de todo, bueno, pues no me parece que se haya podido realizar todo esto en un tiempo récord y hayan puesto a disposición de Palacio pues prácticamente una productora al estilo Hollywood para producir y postproducir, y que no hubiese ningún detalle al margen sobre todo este asunto. Ahora, hablemos de la madre. ¿Por qué la madre comenta que su hija puede haberse sentido sola dentro de todo esto? El nombre de Lady Di ha planeado desde un primer momento. Es como el epítome de la maldición de las princesas. Todos sabemos cómo acabó su vida siendo muy joven, dejando 2 hijos huérfanos. Bueno, pues prácticamente. Y yo creo que en este caso la madre de Kate, que se le ha criticado mucho, al padre también, en cosas que yo sinceramente no he visto, bueno, pues que se les tuviera que criticar, porque a mí nunca me han parecido, pues eso, unas personas sobre todo educadas, que no pertenecen a la alta sociedad, pero que evidentemente, bueno, pues son personas que se han hecho valer a sí mismas mediante el trabajo. No pertenecen a la clase baja, pero tampoco a la clase más alta. Pero igualmente, a mí personalmente, siempre yo lo que he visto ha sido protección de esos padres respecto a todos sus hijos, aunque haya historias en este sentido por internet. Si la madre de Kate, Carol, yo creo que tiene una especie de enfado por cómo se ha gestionado la situación, me parece que eso involucra también a su yerno. Yo entiendo que William ha tenido que retomar la agenda real y en algunos casos pues se le ha visto como es William, que también en ese sentido es un huevo sin sal, y nunca mejor dicho lo de huevo, pero en otros casos, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo intentas que no se sepan las cosas? Pues no sé, yo creo que aquí nos encontramos con un asunto bastante difícil y bastante complicado. En mi opinión, creo que por parte de unos padres, pues dirían, sí, a ver, privacidad, pero protegedme un poco a la niña, porque me la estáis tirando debajo de un automóvil para que pasen, bueno, pues sobre ella y bueno,
en este sentido, por mucho que salgan ahora los medios británicos diciendo que están manejando los tiempos, por mucho que estos tabloides ahora se hayan vuelto unos babosos, y estaba leyendo unas declaraciones del director de Sun esta tarde diciendo que ellos estaban en contacto con Palacio sobre todas las imágenes y vídeos que estaban saliendo. Hombre, pues hasta ese punto me parece un poquito grave la cosa. Y sobre todo, porque estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de una serie, pues bueno, no se le ha puesto nombre y apellido, sigue habiendo incógnitas. Este término de quimioterapia preventiva no está compartido por toda la gente de la profesión, porque dicen que tal cosa no existe. Yo os digo que sí existe, pero bueno, a lo mejor de la manera en la que se ha expresado, pues no se termina un poco de concretar. Ha habido hasta doctores en medios serios como la CNN diciendo que no entienden absolutamente nada del comunicado y lo que le han dicho a Kate, que a ver si en algún momento dado podrían estar incluso engañándola. Yo no lo sé, pero bueno, esta es un poco la reacción de Carol. Para mí, reacción normal dentro de todo esto. El enfermo, la enferma en este caso, lo pasa mal, pero su entorno más cercano también. Y aunque veamos una cierta frialdad por parte de su propio marido, del que Kate dice que ha estado junto a él, pues oye, existen bastantes dudas. Y yo me aproximo un poco más a el resto de personas cercanas que la quieren, que no son otros que sus padres y sus hermanos, quienes por cierto estos últimos han deseado lo mejor para Kate Middleton. Yo no sé qué opináis. A mí Carol Middleton siempre, no sé, me ha despertado unas sensaciones de madre protectora. Puedo estar equivocado, dejádmelo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.